Mateo 19, versículo 9. Dice Jesús: y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer o repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En el estudio de la semana pasada, hermanos, se acuerdan que ya estudiamos lo que significa por causa de fornicación. ¿Se acuerdan la palabra porneia y algunos de sus significados, que es la cláusula que estaba en el Antiguo Testamento para permitir el divorcio, que al principio no era así, ¿verdad? Pero por causa de la dureza del corazón del ser humano, Dios permitió, y que Jesús confirma en el Nuevo Testamento y dice: eso sigue vigente todavía. Si hay fornicación, si hay adulterio, si hay engaño, lo que implica porneia, que estuvimos viendo la semana pasada, es libre la persona para divorciarse. Ahora, aquí en este ejemplo dice: salvo por causa de fornicación, es decir, estos de aquí no se divorciaron por eso y se casaron con otra persona. En este ejemplo, la pareja ya se divorció, ya tienen su carta de divorcio, ¿verdad? Ya tienen su papel, y ya se volvieron a casar otra vez. Sin embargo, Jesús dice que en este caso específico del que estamos hablando, los dos estarían, ¿qué cosa? En adulterio, hermanos. La pareja estaría en adulterio. Y uno dice: ah, caray, pero si ya se divorciaron, no importa. ¿Por qué? Porque la razón por la cual se divorciaron, en este ejemplo, no era válida delante de Dios. De manera que si tienen ellos un papel que dice que están divorciados, pero delante de Dios la razón no fue válida, entonces para Dios ellos no están divorciados, y por eso se les cuenta cuando están con una nueva pareja como si estuvieran en adulterio. Ahora, esto puede confundir a algunas parejas, algunos que llegan y conocen del evangelio estando ya en su segundo matrimonio, ¿verdad? Y pueden decir: ah, caray, entonces como el divorcio no fue por una causa justificada delante de Dios y ahora están adulterando, entonces si yo conocí del evangelio y estoy con una segunda pareja, tendría que volver con la primer pareja con la que Dios todavía me ve unido. No, absoluta y definitivamente no. No se puede regresar ya con la pareja anterior. En primer lugar, porque todo lo que se hizo antes de Cristo fue estando muerto en tus delitos y pecados, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire que gobierna en este mundo sobre los hijos de desobediencia. Y en el momento que tú creíste, tú moriste, tú fuiste sepultado con Cristo, resucitaste con Cristo a nueva vida, y todas las cosas pasadas ya se quedan en el pasado, aunque sabemos que vamos a cargar con las consecuencias, ¿verdad? En segundo lugar, porque la Biblia prohíbe tal práctica de forma tajante. Búsquenme Deuteronomio, capítulo 24, quinto libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 24 y el versículo 1. En el versículo 1 ya leímos que es donde Dios dio la cláusula bajo el viejo pacto para que hubiera divorcio. Lo leo: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y ya explicamos qué significa esto, no es cualquier cosa, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ok, eso ya lo habíamos leído. Ya se divorciaron, ya se dejaron, ya trae su papel, y ella se puede ir y se puede casar otra vez. Ahora,
aquí están divorciados en este ejemplo, delante de las autoridades y delante de Dios. Hay carta de divorcio y hay una justificación, ahí hay una cláusula. Y el versículo 2 dice: y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Por qué? Porque no está cometiendo adulterio, sí fue bien hecho el divorcio delante de Dios, aunque sabemos que Dios no lo planeó así originalmente, ¿verdad? Pero si la aborreciere, dice, este último, es decir, el segundo marido, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, es decir, incluso si ya se murió el segundo marido, dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Como ya dijimos la semana pasada, hermanos, todos estos principios, aunque están en el Antiguo Testamento, siguen estando vigentes. No hagan caso ustedes, no, que eso era del Antiguo y ya no, ya sabemos lo que quedó abolido, pero estos principios morales siguen. Ahora, si esta mujer en cuestión no podía dejar al segundo marido, aunque se divorciara, no podía dejar al segundo marido, aunque se muriera, no podía regresar con el primero, mucho menos va a dejar al segundo, si el segundo está vivo y si la quiere, ¿verdad? Entonces, eso de volver con la pareja anterior, no, esa confusión no debe de quedar ahí. ¿Qué quiere Dios que veamos con esto? Número 1, que el matrimonio es algo serio, no se puede divorciar uno por cualquier causa. Número 2, que el divorcio es algo, ¿alguien me dice? Serio también. No puede usted decir, me voy a divorciar de ti, me voy a ir por ahí con otra, me caso y luego me caso a lo mejor con otra, y luego si te extraño, pues vuelvo contigo otra vez. No es kermés. Y dice el Señor, no. Si ya la dejaste y ya estás muy convencido que ya no te quiero y que nos vamos a dejar, ya no vas a poder volver con ella otra vez. Por eso en los matrimonios cristianos se recomienda en 1 Corintios 7, a ver si lo alcanzamos a ver, si me puedes tomar el tiempo, amor, para que me digas cuando yo te pregunte. Dice que si las parejas se separen, se queden ¿cómo? Sin casar. Bueno. Otro caso, fíjense, porque hay dudas que pueden surgir. Conocemos a una persona, a una maestra, no se preocupen, no la conocen, que hace muchos años su marido la dejó. Ya se separaron, ellos tienen, él tiene otra familia, ella nunca se buscó a nadie más. Legalmente, ellos nunca se divorciaron, nada más se separaron. Él tiene ya otra familia hace añales, no sé qué serán, unos 20, 30 años. Pero como no se disolvió legalmente el contrato, ella sigue diciendo que él es su esposo. Pregunta, ¿él es su esposo? No puede ser ya su esposo. ¿Por qué? Porque él ya está con otra mujer y no puede ser de aquella mujer y también tuyo, pero tengo todavía yo mi papel, nunca nos divorciamos. Delante de Dios están separados. Delante de los hombres nunca se divorciaron, pero Dios los ve ya como si estuvieran separados. Entonces vemos que hay casos, fíjense bien, donde se divorcian delante de los hombres, pero como fue por cualquier causa, para Dios siguen estando unidos. Y hay otros casos donde legalmente nunca se separaron, pero para Dios ellos ya no son uno. Y nosotros tenemos que entender esos casos, porque de repente hay mucha confusión. Supimos de un caso también
donde la esposa, pues de repente el esposo traía otra, ¿verdad? Y ella sabía, pero pues ya ven que muchos así viven en el mundo, espero yo. Y de repente un día le dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir con la otra, porque pues me gusta más estar allá con ella. Bueno, se fue con ella y resulta que de cuando en cuando venía y se quedaba con la esposa. Y la esposa decía, pues es que él me conoce, ¿verdad? Ya, y de tanto tiempo, y además él es mi esposo. Entonces ella pasó a ser la querida, hermanos, cuando ella era la esposa. Y ella piensa que ella está bien, porque ¿cómo va a ir ella a buscar a otro hombre que no es el suyo? Entonces dice, yo me quedo con el mío, sí, pero el tuyo ya vive con otra. Entonces hay muchos casos y hay mucha confusión, y si nos ponemos a platicar con la gente hay muchas enredaderas y preguntas, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que mi esposo tiene muchas, como dicen, capillitas, ¿verdad? Pero yo soy la catedral. Dice, no, es que yo sé que anda con una y con, pero yo soy. No, hermanos, eso no está bien también delante de Dios. Ahora, búsquenme Mateo 19:10. Regresamos ahí a Mateo. Mateo 19:10. ¿Cómo reaccionan los discípulos? Y repito y subrayo, los discípulos, no los griegos, no los romanos, no los escribas y fariseos. Los discípulos, ¿cómo reaccionan cuando Jesús les dice que el hombre no puede divorciarse por cualquier causa de su esposa? Mateo 19:10, ¿lo hallaron, hermanos? Fíjense bien, ojo con esta reacción. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, si no la vamos a poder dejar si no nos gusta cómo cocina, si no la vamos a poder dejar porque quemó los frijoles, si no la podemos dejar por incompatibilidad de caracteres, ¿qué dicen? No conviene casarse. Mejor no nos casamos. Entonces nos vamos a tener que quedar con ella, le dijeron al Señor los discípulos, hermanos. Los discípulos. A ver, espérate, Señor, déjame ver si entendimos bien. Si yo me caso con una mujer, le dijo por ahí un apóstol a un discípulo, entonces estás diciendo que me tendría que quedar con ella. Imagínense, hermanos, el grado de machismo, la incomprensión del compromiso del matrimonio, la dureza de corazón de la que le estaba hablando Jesús de los seres humanos. Dijeron los discípulos, no, conviene si la puedo dejar a la hora que yo quiera, pero si no la voy a poder dejar, así no conviene. En nuestros tiempos, ya dijimos, la mayoría de las parejas no se quieren casar, ¿verdad? Y los que se llegan a casar, hermanos, se casan pensando que si no funciona, pues se divorcian. Una vez una persona, ¿verdad?, le decía a su mamá al hijo, hijo, piénsale bien, hijo, no conoces bien a esta muchacha, todo. Y el muchacho le dijo, no, mamá, dijo, no te preocupes, si no funciona, nos divorciamos. Entonces van ya con esa tonta idea porque no entienden lo que significa el matrimonio. Ahora, ¿qué pasaría si los jóvenes van al registro civil, ¿verdad?, y les dicen en el registro civil, a ver, muchachos, fíjense bien, les voy a leer una cláusula nueva aquí que puso Morena, ¿sí? ¿Cómo no? Fíjense bien, si ustedes se casan, no se van a poder dejar, salvo por causa de fornicación, alguna inmoralidad, algún pecado, adulterio, fornicación, ya estuvimos explicando, ¿verdad? Pero así que no, que ya no me cae bien, no, que incompatibilidad, no se van a poder ya separar. Es una nueva ley que puso Morena, porque ya ven que Morena respalda los valores cristianos, ¿verdad?, y bíblicos. ¿Qué dirían los jóvenes? Caray.
Así no conviene casarse. Conviene si es kermés, pago 2 pesos, me caso, pago otros 2 y me divorcio. Pero así ya no se va a poder. No, pues mejor no nos casamos. Bueno, los discípulos, fíjense bien, están planteando aquí lo que se podría considerar como la idea del celibato, ¿verdad? ¿Qué hacen los sacerdotes católicos? No se casan. Entonces aquí los discípulos dicen, entonces no se puede, uno les puedes andar, pues mejor no nos casamos, mejor nos quedamos célibes, ¿verdad? Y te servimos y ya no andamos batallando ahí que con mujeres. Es el momento perfecto para que Jesucristo les diga, no se apuren, yo les estaba diciendo a los demás, ustedes no se van a casar, porque los sacerdotes no se deben casar, ¿verdad que no? Ni los obispos, ni los cardenales, ni aunque sean de Nuevo León, y no, ustedes no se van a casar. Yo les estaba, los cadetes de Linares, dice el hermano, yo les estaba diciendo para aquellos, pero ustedes que son mis discípulos, no, ustedes van a ser sacerdotes, no se van a poder casar. Pero en lugar de que Jesús les diga esa tontería tremenda, inventada por la Iglesia Católica, fíjense lo que les responde Jesús a los que están diciendo que no se van a casar. Versículo 11, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿Qué está diciéndoles Jesús ahí? No todos son capaces ¿de qué? De quedarse sin casar. Ellos estaban diciendo, entonces así es, mejor no nos casamos. No todos se pueden quedar sin casar. No pueden quedarse sin casar y decir, pues no me caso. No es tan fácil, dice Jesús. Y se lo está diciendo a los discípulos para que tomen nota, los padrecitos, de cómo los engañaron. Pero Señor, yo quiero dedicarme a ti, sinceramente yo quiero dedicarme a ti y no casarme. Sí, pero no todos son capaces de recibir esto. Y luego, ¿qué les dice Jesús? Sino aquellos a quienes es dado. Hay, hermanos, lo que se llama un don. El don de continencia. Ahora, los católicos pueden decir, ándale, eso dijo el chavo. Nuestros sacerdotes, todos tienen el don de continencia. No es para todos, por eso no todos son sacerdotes, pero los sacerdotes sí tienen el don de continencia. Tener el don de continencia, hermanos, no significa solamente no casarse. No casarse no es que tienes el don. Tener el don de continencia significa que ese varón no siente la necesidad de estar con una mujer. O esa mujer no tiene la necesidad de estar con un varón. Dice, no, yo no tengo ningún problema con eso y yo puedo vivir así. Mucho menos con un varón, los varones, ¿verdad? Porque los sacerdotes, pues ya ven cada caso que sale por ahí. Ahora, yo sé que muchas esposas, llegando a este punto, pudieran decir, fíjate, gordo, se me hace que yo tengo el don. Ya encontramos aquí la solución, mira, yo tengo el don de continencia. No. Si hubiera tenido el don de continencia, no se habría, ¿qué cosa? Casado. No se habría casado. Es como María y José, hermanos. María dicen que fue virgen perpetua, ¿verdad? Y José es virgen perpetuo también. Lo amarraron ahí y dijeron, no, usted no. Oiga, pero dijo María, pero yo no tengo el don. No, usted cómo que no, usted no va a andar de cochina. Y José, oiga, pero yo por eso, no, que cochinote es este. Ustedes van a tener el don. Si María y José hubieran tenido el don, no se hubieran casado.
Y si los sacerdotes católicos tuvieran de verdad el don de continencia, no habría un montón de casos de abusos de niños, de seminaristas y de monjas. No habría nada de eso, porque no consistiría nada más su celibato en que no se casaron, sino que ellos no tienen ese deseo, no tienen ese impulso. Entonces, ¿por qué tantos abusos? Recuerdo un caso, me parece que fue en Irlanda, donde se encontraron 800 fetos debajo de un convento de monjas. En Canadá, dice por acá mi esposa. 800 debajo de un convento. ¿Se los sembraron ahí o de quién serían? Llegaron los extraterrestres y sembraron ahí 800 fetos debajo para culpar a la Iglesia Católica. No, eran de las monjitas. Ahora, ¿las monjitas tuvieron hijos monjitas con monjitas? No, eran de los padrecitos. Por eso había un chiste, ahorita se me vino a la mente, de una persona que no se podía embarazar. Y dice, ¿qué crees? Ya me embaracé. Ya se embarazó, sí. ¿Y cómo le hiciste? Pues nomás fue con un Ave María, dice. Un Ave María y me pude embarazar. Ah, pues yo voy a ir. Y fue ahí, tocó, ¿verdad? Oiga, aquí me dijo mi vecina que ella se embarazó con un Ave María y yo también tengo problemas para embarazarme y me quiero embarazar. Y le dijo, no fue con un Ave María, fue con un Padre Nuestro, pero ahorita no está. Pregunta, ¿tendrían las monjitas que engendraron esos y los sacerdotes el don de continencia? No lo tienen. Lo único que hicieron fue hacer un voto sin tener la capacidad de Dios para cumplir ese voto mediante el don de la continencia. Como los hacen, los fuerzan a que repriman sus impulsos que tienen porque no tienen el don. Entonces terminan haciendo cuanta cochinada vemos, vean las noticias, en todos los países. La Iglesia Católica de Estados Unidos está en quiebra, métanse a investigar en internet, por las cantidades exorbitantes que tienen que estar pagando en dólares a las víctimas, a los niños. Por ahí va la cosa de por qué pusieron un papa de Estados Unidos, pero bueno, no me quiero apartar del tema. Los sacerdotes andan haciendo todo eso porque deberían tener una esposa, pero no los dejan, y las monjitas andan haciendo eso también porque deberían tener un esposo, pero no las dejan. ¿Por qué no los dejan? Porque si no, ¿quién va a mantener esas familias, hermanos? ¿Quién va a mantener a todas esas familias si se juntan las monjitas con los sacerdotes? La iglesia va a tener que estar pagando eso y pensiones y estudio a los niños y no, dice solitos para que le sirvan bien al Señor. Ahora, búsquenme 1 Timoteo capítulo 4. Pablo ya había advertido que se iba a hacer esto. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a apartar de la verdad. Y esto lo hicieron los católicos. Se apartaron de la verdad, se apartaron de lo que Jesús enseñó, escuchando espíritus de demonios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso de que no se casen, eso salió de la mente del diablo. No, diles que no se casen. Por la hipocresía, hipócritas de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Nomás le faltó poner aquí a los sacerdotes,
pero está clarito: hipócritas, mentirosos con la conciencia cauterizada, que prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos, como lo hacen en la Cuaresma, ¿va? Que yo no como carne, que no puedes comer carne durante 40 días y los viernes. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, como creó el matrimonio, hermanos, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Está hablando de los alimentos, pero se puede aplicar también al matrimonio. Y los que han conocido la verdad. ¿De qué podemos participar los creyentes y los que hemos conocido la verdad? De todos los alimentos y del matrimonio. Porque tanto una como otra cosa Dios la creó. Y dice el verso 4, porque todo lo que Dios creó, ¿se acuerdan lo que leímos la semana pasada? Es bueno. Dios creó el matrimonio. ¿Por qué no dejan a los sacerdotes casarse? El matrimonio es bueno. ¿Por qué no dejan a las monjitas casarse? Todos los alimentos son buenos y no hay nada que entre en el hombre que pueda contaminar. ¿Por qué no comen carne en Cuaresma? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Búsquenme Hebreos capítulo 13, versículo 4. La palabra de Dios, cuando nosotros oramos, santificamos nuestros alimentos, y la palabra de Dios santifica también el matrimonio. Hebreos capítulo 13, antes de Santiago. Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice el autor, inspirado por el Espíritu Santo: honroso sea en todos, ¿qué cosa? El matrimonio. Honroso sea en todos. No es así como que, uy, usted ya se casó, uy, no, usted es de los cochinos. No, honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho se refiere a la cama, sin mancilla, se refiere a mancha. Ahora, ¿qué quiere decir una cama manchada? Cuando la pareja engaña a la pareja. Por eso dijo Jesús, salvo por causa de fornicación. Y luego dice, pero a los fornicarios, los que tienen relaciones antes del matrimonio, y a los adúlteros, los que engañan a su pareja, ¿qué dice? Los juzgará Dios. Eso no es honroso, dice. Es mejor que se casen que estarse quemando, dijo Pablo. De hecho, en 1 de Timoteo capítulo 3, regrésense allá a 1 de Timoteo, leímos el 4. En el capítulo 3 se dan los requisitos para los obispos, y ahí en los requisitos podemos ver que los obispos se casaban. Y ahorita no se casan ni el papa, ni cardenales, ni obispos, ni sacerdotes, ni nada. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y luego, ¿qué dice? Marido de una sola mujer. Los obispos de la iglesia primitiva se casaban. ¿Los obispos actuales de la iglesia católica se casan? No. ¿Por qué no? 1 Timoteo 4, porque apostataron de la verdad, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Ahora, este texto no significa que si no te casabas no podías ser obispo. No, sí podías ser también. Este texto habla en contra de la poligamia, de tener varias mujeres, y en contra del adulterio. Entonces decía Pablo, si alguien quiere ser obispo de la iglesia, si alguien quiere ser un anciano, un líder, es necesario que sea marido de una sola mujer. Pero nos deja ver claramente que sí se casaban. Ahora,
Mateo 19:12, regrésenseme a Mateo. Mateo 19:12. Jesús le sigue explicando que no todos pueden recibir eso y usa el ejemplo o la ilustración de los eunucos. Los eunucos en la antigüedad eran varones que capaban para el cuidado de las reinas, las vestían a las princesas. ¿Se acuerdan de un eunuco etíope que aparece ahí en Hechos, me parece capítulo 8, que estaba al cuidado de los tesoros de la reina? Bueno, era uno de estos varones que hacían eso para estar a servicio del rey. Dice Jesús, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Es decir, hay personas que nacen y dicen, yo no tengo la necesidad de casarme, así estoy bien. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, que son estos que capaban para el cuidado de las reinas. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, alguien que tiene el don y dice, yo quiero servir al Señor y yo no me voy a casar, yo me voy a quedar así. También hay esos, dice Jesús. Y luego cierra diciendo, el que sea capaz de recibir esto, ¿qué dice? Que lo reciba. ¿Quién? ¿Todos los discípulos? No. ¿Todos los sacerdotes? No. ¿Todos los obispos? ¿El papa? No, dice Jesús. ¿De qué hablan? ¿No fui claro? Dice Jesús, el que sea capaz de recibir esto, el que tenga el don de continencia de entre mis discípulos, que no se case. ¿Qué diferencia que la Iglesia Católica les dijera esto a los sacerdotes? Que les dijeran, mira, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. El que sea capaz de recibir esto, salud, que lo reciba. El que se pueda quedar sin casar y el que no, que se case y puede seguir siendo sacerdote. Pero ellos les dicen, el que no sea capaz de recibir esto no puede ser sacerdote. Ahora búsqueme 1 Corintios 7. 1 Corintios capítulo 7. Fíjense bien, hermano, está bien interesante esto. 1 Corintios 7 a partir del verso 1. Ya vimos la semana pasada, acuérdense y váyanse grabando, hermanos, que en el capítulo 5 se habló del fornicario que estaba con su madrastra. ¿Se acuerdan? Casi todo el capítulo habla de eso. Que en el capítulo 6 hablaba de los que andaban estafando en las iglesias, y luego cierra con lo del capítulo 5 del fornicario. Dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los estafadores, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Y esto eran ustedes, pero ya no, ya han sido lavados, justificados, santificados. Bueno, el capítulo 7, Pablo empieza a contestar preguntas específicas. Y dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribieron, porque ellos le hacían preguntas al apóstol, bueno le sería al hombre, ¿qué dice? No tocar mujer. Es decir, bueno sería que los varones cristianos se quedaran solteros, los que son solteros, hermano, porque van a decir amén, y va a decir Lalo, ¿verdad? No, los que son solteros, ¿verdad? Bueno sería, y aquí le dice la hermana, mira, te voy a leer 1 Corintios 7:1, bueno sería que usted no toque mujer. Bueno, en caso de los sacerdotes, bueno sería, fíjense, yo les diría a los sacerdotes, bueno sería que no se casaran y que le sirvieran a Dios. Sí sería algo bueno. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, por causa de la porneia, por causa de las relaciones sexuales ilícitas, de la inmoralidad sexual, para que no anden abusando de niños, de monjas, de seminaristas, porque andan todos locos por estar reprimiéndose. Cada uno, ¿qué dice? Tenga su propia mujer. ¿No tendrán este capítulo los sacerdotes?
Bueno sería que se quedaran sin casar, pero si van a andar todos locos, cada uno tenga su propia mujer. Y luego a las monjitas, ¿verdad? Y cada una, ¿qué dice? Tenga su propio marido. Sí, no anden todas locas ahí en el monasterio. ¿Cómo se llama donde las guardan a ellas? El convento. Sí, el monasterio es para los varones y para los monjes. Yo dije el monasterio. Bueno, es que ya no soy católico, hermano. Se me olvidan todos esos conceptos raros. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Dice Lalo, amén. ¿Ya? No sé, está hablando. Mi gallo. Está Kikín, hombre. No, Kikín todavía no tiene mujer. No. El marido, dice. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es un deber, hermanos. Se casaron porque no tienen el don de continencia. Ahora, si esto fuera algo pecaminoso, como muchos ahora en nuestros tiempos aún lo siguen viendo, ¿verdad? Entonces la Biblia nos estaría mandando a pecar, porque le está diciendo al varón que cumpla con la mujer y a la mujer que cumpla con el varón, y dicen, ¿a poco la Biblia habla de esas cochinadas? Porque hay gente que dice que para los impuros todas las cosas son impuras. Y todo lo ven sucio y todo es cochino. Por eso dice uno, María tuvo más hijos. ¿Cómo cree? Usted es bien puerco. No, pues la puerca es usted. ¿Qué tiene malo que María tuviera hijos con su esposo? Yo no le veo nada de puerco. Pero bueno, Dios le dijo en el principio a la primer pareja, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y solo hay una forma de hacer eso. ¿No que sí, hermanos? Bueno. ¿Esto de cumpla la mujer con el deber conyugal aplicaría para la Virgen María? Pues claro. Pero ellos dicen que no. Y si me oyen decir esto, y más unas señoras por ahí recatadas, ¡ay, que cumpla María! Usted está puerco, enfermo. No ven los sacerdotes que tienen todos locos. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Eso es machismo. Ya se para una feminista. No, espérense. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y ya se siente, sí, así, ¿verdad? Bueno. José tenía potestad sobre el cuerpo de María. Sí. María tenía potestad sobre el cuerpo de José. Sí. Era su esposo. Ustedes son los enfermos, cochinos. ¿Nosotros o ellos? No se nieguen, dice el 5, el uno al otro. ¿Cuántos dicen amén? Ya sabía yo. Varios amenes hubo. Cuando quieran, vea que leer con la pareja, y vamos a leer aquí. ¿Dónde será bueno? Primera de Corintios capítulo 7, está bueno. Me gustó el estudio, ¿eh? Vamos a edificarnos. No puedo repetir los chistes de Kikín. No se nieguen. No, tan. No se nieguen, dice, el uno al otro. Ahora, dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás por causa de vuestra incontinencia. Fíjense, dice en Mateo 1, no lo busquen, que cuando José recibe a María, ¿verdad? Dice luego algo muy interesante, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, ¿eso fue por mutuo consentimiento? Sí. ¿Se podía hacer eso? Sí. Pero después de eso fueron una pareja normal. Entonces aquí dice Pablo, por un tiempo de mutuo consentimiento está bien, pero así como castigo, no, dijo, no anden haciendo esas cosas, ¿verdad? Ahora,
aquí está lo que les comentaba de los sacerdotes católicos que andan todos locos. ¿Por qué? Porque dicen que por causa de la incontinencia son tentados ¿por quién? Por Satanás, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo hambre en el desierto? Estuvo 40 días sin comer, Mateo 4. Y dice la Biblia que tuvo hambre, no estaba comiendo nada. Y se le aparece el diablo y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué lo tentó con pan? Por causa del hambre que él tenía. Y por causa de la incontinencia de uno de los dos de la pareja, el diablo los puede tentar. Ahorita me acordé de una frase que oímos hace mucho. No es una bruja, hermano, es un cotorro que está riendo. Una vez dijo un pastor una frase, mi esposa se acuerda. Se nos quedó grabada, tiene como 15 años eso, 16. Dijo, cuando uno no come en la casa, dijo, estaba hablando de este tema, en la calle donde quiera huele a hamburguesas, dijo. Y sí es cierto, hermanos. Cuando va uno a Orreragua o Walmart y sin comer, salen los bolillos y todo. Y luego la señora, ¿no va a querer jamón? Todo se antoja y salchicha. Tengo la salchicha tal en promoción. Ay, híjole. Y luego están guisando unas salchichas bien feas que se me hace que ya se caducaron, ¿verdad? Que fríen ahí con tomate, cebolla y chile. Y dice uno, eso ya está podrido, pero huele bien sabroso si va sin comer. Entonces, si usted anda bien comido, así ya fue a comer y ya está hasta acá, hasta el cuello, y luego están friendo esas salchichas, le da uno asco. Y dice uno, olí eso y me dio asco. Ande usted bien lleno y luego huele el caso de las carnitas, asco, la grasa. Pero si tiene hambre, se le antoja. Entonces los esposos, las esposas traen hambre en la calle, pues, y el diablo aprovecha eso. Y hay un montón de casos de adulterio porque la pareja se negó. No es una justificación para que haya el adulterio, pero sí es una consecuencia. Permitieron que el diablo entrara y tentara. Ahora hay muchas parejas de cristianos engañados por el diablo que piensan que si no tienen relaciones ellos son más santos, y eso no es cierto, hermanos. Ahora dice el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice Pablo, ¿verdad? Así como Kikín, más o menos dice, yo quiero así, que nosotros con las mujeres, mira, ni por aquí nos pasan, ¿verdad? Kikín dice, Kikín, yo quisiera que fueran como yo, y se ahorran muchos problemas. Pablo tenía el don, hermanos, y él no tenía necesidad de buscar una mujer. Ni soñaba con mujeres, ni si pasaba una ahí con minifalda en el Imperio Romano, él no, él no tenía el don. Si les digo, él tenía el don, si no lo hubiera tenido, se hubiera casado también, porque cae en pecado el mismo Pablo. Entonces Pablo dice, yo quisiera que todos estuvieran así como yo, ¿verdad? Pero cada uno, ¿qué dice? Cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué significa esto? Unos tienen el don para aguantar sin esposa y otros tenemos el don para aguantar a nuestra esposa, ¿verdad? Son dones diferentes, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No se crean. Yo nomás vi que Lalo dijo, gloria a Dios, dijo. Son dones diferentes, hermanos. Sí, pues se necesita un don también. La mujer también. La mujer también necesita un don para aguantarnos. Entonces, dice el verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Se cree que en este momento de la vida de Pablo él era viudo. Él no es que siempre fue soltero, sino que enviudó. Y ya después de eso dijo, no, yo me voy acá al Señor, pero yo sí tengo el don, no tengo problema con eso. Versículo 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse
que estarse quemando. Ahora vuelve con los casados y empieza a hablar a las parejas de dos creyentes, hermanos. Ojo con esto, me voy rapidito, no quiero cortar esto, pero no nos vamos a tardar. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Ve? La voluntad de Dios no es el divorcio. Y si se separa, dice, por la dureza de su corazón, ¿verdad? Que diga, no, pero es que yo ya no lo aguanto. Bueno, quédese sin casar. Ah, entonces ya no me voy a poder casar. No. Cuando dice se separa, aquí la palabra no habla de un divorcio, sino de una separación temporal, ¿verdad? Ya no están juntos, pero siguen casados, pero se quedan sin casar. Está hablando de un caso donde el marido no le fue infiel. Aquí no hubo infidelidad. Simplemente ya dicen, no podemos. La dureza de mi corazón, la dureza de él. Bueno, dice Pablo, quédense sin casar. Ahora, segunda opción. O reconcíliese con su marido. Si dice, no, pero es que yo no puedo estar sola, yo no tengo el don. Pues ahí está su viejo. ¿Para qué lo deja? Dios busca la reconciliación de la pareja, pero siempre y cuando ellos no hayan tenido ya que ver con otra persona. Por eso es importante que si una pareja se separe, dice, los dos se queden sin casar. Cuando alguien ya se casó con otra y ya se rompió, porque ya hubo fornicación, ya ella está libre la persona, porque no se puede quedar ahí amarrada. Bueno, luego le dice al marido, y que el marido no abandone a la mujer. Ahí le hablan a Chespirito, ¿eh? Ahora, estas son instrucciones para parejas de cristianos, donde los dos son cristianos. Si alguien dice, no hombre, ¿y por qué me tengo que quedar con ella si ya no la quiero? O no hombre, ¿cómo me voy a quedar yo sin casar? Pues no sé si sean cristianos alguien que piense así. Bueno, ahora, versículo donde uno de los dos es creyente y el otro no. Ahora, alguien puede decir, oye, pero estos estaban en yugo desigual, ¿por qué? No es que se hicieron cristianos y luego se buscaron a una pagana, o al revés, ¿verdad? Una cristiana que se buscó un pagano. No, ellos ya estaban casados, uno de los dos creyó y uno de los dos fue salvo y se congrega y todo, y el otro no. Ahora, muchas veces esto pasa y la que se convierte primero es la mujer. Bueno, estos pudieran preguntarse, oye, ¿es la voluntad de Dios que yo esté con este pagano? O oye, ¿es la voluntad de Dios que yo esté con esta pagana? Porque yo sirvo a Dios, va, y todo, y busco al Señor, y esta es bien guadalupana, pero pues es que ella no creyó y yo sí creí. ¿Qué hacemos ahí? Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si alguno tiene hermano que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pero si es pagana y que... No, si ella está de acuerdo y no tiene problema y respeta tu fe y todo, no la abandones. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero es bien guadalupano, no le hace, no lo dejes. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera dice, sus hijos, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjense bien, hermanos, con uno de los dos de la pareja que sea cristiano, los hijos pasan a ser, ¿qué cosa? Santos. Con uno de los dos que crea, ya pasan a ser santos. Pero si el incrédulo se separa, y aquí no está hablando de un caso donde hubo fornicación, ¿se dan cuenta? Por eso es importante analizar cada caso específico.
Aquí no hubo fornicación y se pueden separar. ¿Por qué? Porque uno de los dos es incrédulo y no consiente en vivir con el creyente. Pero el creyente no se buscó una pareja incrédula, ya estaba con ella, los dos eran incrédulos y él creyó. ¿Está claro eso, hermanos? Ahora, dice, sepárese. Si no quiere vivir así, sepárese, pues no está el hermano o la hermana, los que sí son cristianos, no están en semejante caso sino que a paz nos llamó el Señor. Entonces, es importante saber en las parejas cristianas si el que está promoviendo la separación verdaderamente es cristiano. A lo mejor no es. Y si no es y se quiere separar, la pareja se puede separar y el hermano o la hermana se pueden volver a casar. Porque delante de Dios su pareja ya no los quiso por causa de su fe. Y dice Dios, no, pues no estás obligado a vivir así. Ahora, ¿qué pasa si el incrédulo quiere vivir con la creyente, pero todos los días les mete sus golpizas? ¿Cuál sería el caso ahí? Sepárese, pues no está el hermano o la hermana a servidumbre, a servidumbre en tal caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces hay varias cosas por las que se puede autorizar, pero debemos saber que no es la voluntad de Dios la separación. Hay unas a quien las engañan, ¿verdad? Con una y con otra, y dicen, no, pues es que yo no lo puedo dejar porque es mi marido y es hasta que la muerte nos separe. No, no estás obligada a soportar eso. O a lo mejor ellas dicen, yo lo quiero dejar porque es bien mujeriego, y les dicen, no, usted se casó y se tiene que aguantar ahí con él hasta... No, es cierto, eso tampoco. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Por el testimonio, hermanos. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias.